¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Que Show, transmitido por este canal Carisma TV y acompañado como siempre de mi buen amigo El Rulas. ¿Qué tal, bandita de Carisma TV? Pues ya lo sabes, domingo estamos en Qué Show y aquí siempre tenemos toda la mejor información acerca del entretenimiento. A veces nos toca hablar de cine, a veces nos toca hablar de música. La semana pasada hablamos de caricaturas. Hoy, Alejandro, ¿qué nos tienes preparado? Pues fíjate que el día de hoy vamos a seguir con esta onda retro y vamos a seguir recordando estas series que en su momento pues tuvieron mucho éxito, que llamaron mucho la atención y que nos hicieron vivir momentos inolvidables. Y pues para empezar, mi estimado, hay una serie que a mí me gustaba mucho, que no me la perdía, y estamos hablando nada menos y nada más que de los Dukes de Hazzard. Sí, no me acuerdo si lo platicamos informalmente contigo, pero sí es una serie que también se veía mucho en casa. A mi hermano Miguel Ángel, que le mando un saludo, era súper fan de los Duques de Hazzard. Y bueno, este, recuerdo que algo que poderosamente me llamaba la atención y que La lo... prima Daisy. Espérame. Había algo que me llamaba la atención, o que siempre quise hacer, o sea, ya cuando lo pude hacer, me refiero que tenía edad, Que era volar en el carro. no, meterme como ellos, Ah, por las ya. ventanas, no sé si te Sí, acuerdas. claro. Siempre cuando, o sea, siempre me llamó mucho la atención cuando veía, y siempre decía, quiero ser grande para meterme por las ventanas como estos compas. Obviamente que ya después cuando tuve mi carro dije, no, no creo que en un bocho sea una buena Yeah. idea meterte en como los Dukes de Hazzard por las ventanas, ¿no? Era lo que me llamaba la atención. En alguna vez también vi la cantidad de autos Charger que fueron destruidos en la filmación de esta serie. Me encantaban los villanos, eran muy, muy simpáticos. Y bueno, ya lo dijiste, Alex, Daisy era otro nivel. Yo estaba muy chavito, la verdad es que como que me parecía bonita, pero yo sí veía que mis hermanos se ponían mal, sobre todo mi hermano el mayor, como que tenía una cierta fijación al ver las escenas con ella, que veía su mirada como de una forma Rara. rara, muy, muy rara. Y decía, Que ¿por decías, qué? ojalá que no se me acerque. Ya después cuando uno crece, entiendes y dices, pues ya sé por qué. O sea, realmente para los años que fue grabada y transmitida en México, era una mujer con muy poca ropa, siendo muy honestos. Ujú. Entonces, obviamente, cuando la ve un adolescente, años 80, pues sus ojos se desorbitan, ¿no? Sí, es ¿Qué correcto. te pasaba, Alejandro? Catherine Eso Bach. fue. Catherine Bach, digo, todos éramos fans de la prima Daisy Ajá. y todos queremos tener una prima así, que utilizara esos shorts con esas zapatillas de tacón alto, las blusas pegadas, con tres botones desabrochados y aparte la tipa guapísima, ¿no? Y que Guapísima. era un gran atractivo del programa. Que eso es algo que me llamaba mucho la atención, de que decías, oye, ¿cómo es posible que pueda correr en el campo, subirse a las piedras, meterse al carro también por la ventana y hacer todo lo que hace con tacones, ¿no? Y además los tacones nunca se le rompen y dices, o sea, cómo es posible eso, ¿no? Y era un gran personaje. Eh, lo que no sé, fíjate, mi estimado Rulas, es si estos primos, Bo y Luke Duke, se metían, digo, en algunos momentos sí, porque pues quienes la vieron y quienes la recuerden se la pasaban siendo perseguidos y pues se tenían que meter rápido al carro para poder irse y arrancar, pero yo no recuerdo haber visto que se abrían las puertas, como que Ok. siento que las tenían soldadas o algo así, ¿no? Ok. Alguna vez eso se lo pregunté a mi hermano, que era el más fan. Dije, ¿por qué no se meten por ahí? Porque, pues, insisto, yo estaba muy clavado con esa idea. Mejor en un capítulo explicaron que tenían las puertas soldadas. Pero nunca vi ese capítulo, la verdad. ¿Sí? Interesante, entonces tenía yo razón. Ajá. Oye, y otros personajes, el tío Jesse, El ¿no? tío Jaycee, El tío claro, Jesse su que, gran barba, todo un sí, granjero, ¿no? y que era además el que les arreglaba el carro. Ajá. Bueno, todos le metían la mano, todos le Ajá, metían ajá. talacha,
que de repente, como dices tú, oye, ¿cómo le hacen para tener el carro tan conservado después de esas persecuciones, choques, brincos y demás? Y el carro pues aguantaba de todo. El famosísimo General Lee, El que general, tenía un claxon muy también particular. muy peculiar, ¿no? Que lo caracterizaba. Y pues el villano de la historia, Boss Hogg, el jefe Hogg, que pues también era todo un personajazo, siempre vestido de blanco, que decías, oye, ¿cómo no se ensucia, no? Ujú. Y que además, bueno, pues ahí salía el sheriff Roscoe Coltrane, este, que era así como el elemento cómico del programa, Sí, era el con su elemento, perro. ajá, era el elemento más cómico. eh, para hacer una serie, obviamente extranjera, creo que el elemento cómico de Roscoe era fundamental y fue también algo que inyectó y clavó mucho al público mexicano. Me parece que bueno, tenía todos los elementos para que mm, el público para el que estaba dirigido, masculino obviamente, lo viera con esa perspectiva totalmente sociológica muy adecuada, ¿no? O sea, el tratar de burlar la ley en tu carro, acompañado de una prima tan guapa y que además fuera tu tío o tu cómplice, era como perfecto, ¿no? Para el público al que iba dirigido. O sea, dices, claro, ¿cuál es la falla, no? Aparte soy el más justiciero de aquí, era como, no sé, como parte de un sueño, ¿no? Y todas las escenas siempre fueron como muy reales, muchos se quejan, ya lo he dicho, yo no he visto Rápidos y Furiosos, pero lo que era los Dukes de Hazzard, prácticamente no veías, sí había un grado de exageración, pero no veías cosas fuera de la realidad como podías ver en México, por ejemplo, en una película de los Almada, ¿no? Donde iban en terracería y rechinaban las llantas, ¿no? Por ejemplo, que era muy absurdo, si nunca se dio cuenta, y disculpe que le haya roto la ilusión, pero había ese tipo de efectos de sonido en la película de los Almada. Y los Dukes de Hazzard, no, me parece, perdón, que es una serie que hasta en eso modera muy bien absolutamente entre la realidad y la fantasía. Sí, así es, por eso tuvo tanto éxito, 7 temporadas con un total Vaya, de 147 episodios y que sigue presente de repente en estas reuniones de las Comic Cons y demás, los han invitado y siguen causando sensación, ¿no? Y también Catherine Bach, que sigue haciendo de las suyas a la edad que tiene. ok, no lo sabía que todavía por ahí anduviera Catherine Bach. Creo que hicieron también hace poco una película de los Dukes de Hazzard, ¿o es mi imaginación? No recuerdo. No, ok, me voy a dar la tarea de investigarlo. Oye, y otra serie que también por esos años estaba muy fuerte, entre 1977 y 1986, que fue un programa que también hizo historia, y estamos hablando de El Crucero del Amor. Creo que no me dejaban verlo. No recuerdo haberlo visto, ¿sí? ¿Jamás lo viste? O sea, recuerdo de su existencia, sí, pero no sé si no me dejaban verlo, porque eso pasaba. O sea, sí había programas que tenías permitido ver o no ver. Y no recuerdo haber visto El Crucero del Amor. No sé si mis padres tenían como alguna idea por el puro nombre, porque de lo poco que recuerdo, pues realmente era un barco donde sí había algunos personajes como básicos, pero en realidad digamos que los protagonistas, entre comillas, o las historias oscilaban más bien con los tripulantes del barco, ¿no? Así Algo así. es. Sí, así es. Y obviamente, pues sí había mucho romance, Ah, ok, ¿no? entonces Sí sí había mucho tenía. romance, por eso era el Crucero del Amor. Ok, Pero pues yo no recuerdo que haya habido así alguna escena subida alguna de escena tono. subida de tono ni nada por el estilo, ¿no? Y bueno, todos los personajes tenían su razón de ser. Estaba el capitán Merrill, por ejemplo, que era ahí el que iba dirigiendo la orquesta, este carismático capitán del barco. Estaba Julie McCoy, que era la directora de los cruceros y se encargaba de organizar las actividades a bordo. Estaba el doctor Adam Bricker, es el médico de a bordo y siempre está listo con un consejo, y Ok, también tenía esta parte cómica, esta parte de contar los chistes.
el personaje que se llevaba el programa era Isaac Washington, que es el barman. Estamos hablando de este personaje afroamericano que estaba en el bar y siempre pues todo el mundo le caía ahí, ¿no? Sobre todo cuando tenían problemas, decepciones y demás, y Ok, siempre tenía, además de la bebida correcta, el consejo presto, puesto para ok. arreglar las situaciones. Y bueno, pues también hubo otro personaje por ahí, Vic Stubing, la hija del capitán, que se unió ya a la tripulación en temporadas posteriores. Tuvo muchísimo éxito este programa, Mi Rulas, tanto que duró 9 temporadas y tuvo Órale, 250 episodios. vaya. No, la verdad es que no, nunca vi un episodio completo. Creo que, insisto, por ahí estuve alguna vez cambiándole y fue que más o menos ahí como que escondidas, como que recuerdo que no, no sé por qué recuerdo que como que no se me permitía verlo. Como que no sé si era ya para un público más adulto, Alex. ¿Sí o no? Pues yo no lo vería de esa manera, pero a lo mejor desde el punto de vista de los papás en esa época, Ajá. sí decían, oye, este programa está pasadito de tono y lo pasan muy temprano. Ay, No los me acuerdo papás. si era de 8:30 a 9 o de 9 a 9:30, o sea, realmente era Ya público era muy nocturno. temprano, sí, público con nocturno, y además tuvo la característica, tuvo la peculiaridad de este programa de que pues tenía un montón de grandes estrellas invitadas, Mm, que eso también era otro de los atractivos del programa. Se dice que en todas estas 9 temporadas aparecieron alrededor de 1,000 estrellas, ¿no? ok. Entre las que se encuentra Tom Hanks, entre las que se encuentra eh, Douglas Fairbanks, Lana Turner, Julio Ok. Iglesias, que también apareció por Tenía que ahí, estar, claro. Dionne Warwick, Sonny Bono, Helen Sonny Reddy. Bono. Obviamente estamos hablando de personajes que fueron muy famosos en Estados Unidos, ¿no? Porque Ujú. era un programa Sí, 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 totalmente sí. gringo, ¿no? Estaba Melissa Gilbert, también salió por ahí Michael J. Fox, Ok. en fin, o sea, era un programa interesante y todos estos actores, actrices, pues eran invitados especiales que le daban un toque también diferente al programa y que lo hacían muy atractivo, ¿no? Vaya. Sí, bueno, pues me resulta muy grato saber que también fue parte de la característica de esta serie, pues estos artistas invitados, lo cual nos hace saber que efectivamente fue muy exitoso en su país de origen, ya para que todos ellos hayan aceptado acudir a hacer alguna presentación ahí especial, pues con toda certeza fue una gran, gran serie. Sí, y un dato interesante, mi estimado Rulas. Según la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, el número de pasajeros de cruceros aumentó de 500,000 en 1970 a más de 3,7 millones en Ah, su mecha. 1990, Ajá. y en parte dicen que fue porque la serie Seguramente sí. generó este gran interés en la gente y que empezaron a ver los cruceros como una opción para vacacionar y sobre todo porque siempre en cada programa iban a destinos diferentes, principalmente del Caribe, Alaska y el Mediterráneo, y esto también como que hacía al programa muy interesante porque podías ver diferentes partes del mundo, ¿no? Ok, no, no lo sabía. Pues suena muy bien, Alex. Lo que sí no recuerdo, mi estimado Rulas, es que algún día hubieran llegado a este otro lugar que fue otra gran serie, que no sé si la conociste y la recuerdas. Estamos hablando de la Isla de la Fantasía. Sí la recuerdo, no, creo que también ya la pasaban muy noche para mí, o sea, me refiero en el sentido de que no que fueran mis horas de sueño, pero como que yo ya había agotado mi tiempo de televisión, entonces probablemente eso haya sido motivo por el que no la viera. Eh, pues ay, me estoy tratando de acordar del protagonista, Montalbán, Claro, Ricardo Montalbán, por Ricardo supuesto. Montalbán, mexicano, Sí, de ascendencia descendencia mexicana. mexicana, Ujú, y bueno, su inseparable y fiel compañero Tatú, ujú, ¿sí? Y si ujú, mi memoria no me falla, era algo así como que ellos vivían en esta isla de la fantasía, donde personas de mucho dinero este, llegaban en avión ujú. y donde ahí supuestamente les cumplían sus fantasías,
que la verdad nunca como que no recuerdo algún capítulo sobre qué tipo de fantasías eran, pero lo que sí me acuerdo es dos cosas. Uno, igual, lastimosamente, pues este personaje, Tatú, pues fue utilizado en múltiples ocasiones para todos nosotros en la carrilla, para al más chaparrito del salón, pues así nombrarlo, ¿no? Sí. ¿Y cuál era la forma más fácil de hacérselo saber? Pues empezar a gritar el avión, jefe, el Así avión, ¿no? es. Sí, fue como que, uff, o sea, era, en todo mundo entendía esta referencia y sabían que se estaban burlando de alguien en razón a su estatura, ¿no, Alex? Efectivamente. Sí, fue otro programa que también tuvo mucho éxito. Tuvo 7 temporadas, 158 episodios y al igual que con El Crucero del Amor, también tuvo muchos invitados. Ok. También fue tan famosa esta serie que invitaron a grandes artistas, a gente muy famosa en ese tiempo, como Michelle Pfeiffer, como Leslie Nielsen, como Ok. Linda Blair, como Sammy Davis Jr., como Tom Jones, como Don Adams, Janet Lee, entre Ok. otros que participaron en el programa. Y esta onda de invitar a estas celebridades, a estos personajes famosos, pues hizo que también la serie tuviera pues un gran éxito, a Ujú. pesar de que era un programa extraño, ¿no? Porque pues cómo te ibas a una isla a cumplir tus sueños y tus fantasías, y el señor Rourke era el que te iba coachando y te iba dirigiendo, Mm. y además como que era no recuerdo que dijeran dónde, este, pero como que era en Hawái, porque sí recuerdo muy bien que llegaban y les Mm, ponían es correcto. aro de Ujú. flores, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Luego, si mi memoria no me falla, es que no, insisto, creo que mi tiempo de televisión se agotaba, o sea, la agotaba en otro tipo de cosas, en otros programas, pero después creo que este personaje del que hice referencia, Tatú, dejó de salir, ¿no, Alex? Ujú. Sí, Pero así es. fue reemplazado. Fue reemplazado Ok, efectivamente ya en la última parte. Eh, Tattoo fue reemplazado por Lawrence, que ok. hacía el mismo personaje, y fue únicamente en la última temporada de la serie. Pero qué interesante que hayas recordado ese dato, porque todo mundo dices la isla de la fantasía y te acuerdas Ajá. de Hervé Villechaize, Tattoo. Es que recuerdo, o de lo poco que recuerdo, obviamente, fue así como que los comentarios, no, ya no está tan chido la Isla de la Fantasía porque el que ahí se la rifaba era Tatú. Pero como que tampoco, o sea, no la vi tanto como para poder recordar si efectivamente Tatú tenía un rol protagonista. Lo único que recuerdo era sí esta bienvenida que hacía a los que llegaban a cumplirla y no recuerdo si este suplente, por así decirlo, si tenía las mismas características físicas o si era, no sé, algo completamente No, era distinto. alguien completamente distinto. Ok, era Sí, como... entonces como que no tuvo el mismo impacto. Y a pesar de que Tatú salía poco dentro del programa, Ujú. las intervenciones que tenía pues tuvieron un gran impacto en el público. Ok, ok. Pues la isla de la fantasía, mi buen. Muy bien, qué interesante. Oye, y vamos a ver si esta serie, si te dejaban verla, que yo creo que sí, ¿no? Estamos hablando del hombre de los 6 millones de dólares, Ajá. conocido en México como el hombre nuclear, que fue pues todo un personaje que a todos los niños de esa época nos atrapó. Esta serie se emitió entre 1976 y 1978 en la cadena NBC. Yo la vi un poco después, Ujú. a principios de los 80 aquí en México, y narra la historia de Steve Austin, que es un astronauta y piloto de pruebas que sufre un terrible accidente y es sometido a una serie de operaciones para implantarle un ojo que le hace tener una vista pues muy especial, ¿no? Que puede ver a mucha distancia, una mano que le da una fuerza sobrenatural y las piernas biónicas, ¿no? Sí, no cabe duda que vaya con lo que nos divertíamos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerdo, sí, de esta serie, como que eso fomentó a que nos lanzáramos a hacer cosas, así como que, no hay bronca, total.
Sí, lo hace Steve Austin. Exactamente. Sí, una mano, pues, que me pongan otra, ¿no? Sí. Entonces como que nos hizo vencer muchos miedos y bueno, claro es de que todos queríamos tener sus superpoderes, ¿no? Principalmente creo que yo el de la vista y por eso quedé como quedé, no sé, o ya era algo premonitorio, no lo sé, pero era una muy buena serie, era muy interesante y bueno, insisto, pues era como este superhéroe, esta persona que este, está desahuciado, por así decirlo, y se convierte en superhéroe, y como que el mensaje era ese, ¿no? O sea, tú arrójate, aviéntate, porque incluso te puede ir mejor, ¿no? Algo Ujú. así, no sé, no sé. Sí, y además que este actor que interpretaba a Steve Austin, Lee Majors, pues llamaba mucho la atención porque era muy carismático, era un tipo muy bien parecido, entonces no solamente tenían atrapado al público masculino, sino que también había muchas mujeres que veían la serie. Sí, Era claro. una serie muy entretenida por toda la serie de acción, de aventuras que había, porque era este personaje que lo mandaban a realizar misiones especiales, misiones imposibles y a pesar de todos los pesares, siempre salía adelante y siempre salía bien librado, no importaba a dónde lo mandaran y qué le pusieran a hacer. Y fíjate que pues también tuvo tanto éxito y tuvo tanto impacto este personaje que según recuerdo fue de los primeros de los que empezaron a hacer eh, muñequitos, ¿no? Hubo Ajá. un personaje que andaba con un traje rojo, con tenis Ujú. rojos y demás, que se vendió muchísimo. Yo hasta la fecha todavía lo tengo. Ah, sí. Imagínate, Órale, qué interesante. No, lo pedí en una Navidad. ajá, mira, qué padre. No, la verdad es que sí, me acabas de refrescar la memoria, no, no lo tenía muy presente, pero efectivamente sí fue una figura de acción, el hombre biónico. Vaya, te lo hubieras traído, Alejandro, para presumírnoslo. Sí, ¿verdad? Pero bueno, es que se deshace. Ah, ok, no, entonces así déjalo. Oye, y otro personaje que también salía en esta serie era el personaje de Jamie Summers, que Ajá. ahí fue donde empezó esta aventura de la mujer biónica. Ujú, Resulta que en el programa era la novia de Steve Austin, también ujú, sufre un accidente, ella sufre un accidente en paracaídas y también recibe implantes biónicos. Se emitió también entre 1976 y 1978 y aquí pues ella era una persona digamos más normal, no era una astronauta, sino que era una tenista profesional y que a ella en lugar de implantarle un ojo, le implantan un oído biónico ultrasensible, también un brazo artificial y ambas piernas que le permiten correr y sobre todo en su caso brincar, ¿no? O sea, ujú. recordar cómo brincaba y se subía a los edificios o al revés. Y algo que me llamaba mucho la atención en las dos series es los sonidos que le Ujú. ponían, ¿no? Para decirte, esto es lo especial que están Ajá. haciendo y que no puedes hacer en tu vida. Sí, 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 tenía un sonido muy particular. Obviamente, pues, si trato de imitarlo, me veré como un tarado, más de lo que soy. Sí. Entonces, sí tenía un sonido especial y era cuando uno decía, ok, esto es lo que lo hace ser diferente, ¿no? Y yo creo, mi querido Alex, de acuerdo a lo que nos platicas, pues muy probablemente, por no decir seguramente, fue el primer sí, primero de los ahora llamados spin-off, ¿no? O Ujú, sea que ujú. una serie da lugar a otra y ambas se convierten en personajes apartes y tienen su propia historia. Y la verdad, sí, en mi cabeza, probablemente equivocadamente, pero me parece que las dos fueron igual de exitosas, ¿eh? Sí, O sea, sí, tanto había público para una como para las dos, o compartían el mismo público, y la verdad es de que tanto cualquiera de las dos series me parecía que eran muy exitosas, efectivamente. o lo fueron. Y bueno, y la mujer biónica, pues a todos los hombres nos tenía fascinados. Todos estábamos Muy enamorados de guapa, Lindsay Wagner. sí, guapísima, muy, muy guapa, sí, era un buen motivo para ver a la mujer biónica como también.
la versión masculina también era un buen motivo para las chicas de verla, ¿no? Sí, y que bueno, fue tan popular que después de que salió de la televisión, se hicieron 3 películas para televisión y Ujú, un remake en el 2007 que fue cancelado después de 8 episodios, ya no tuvo el impacto que tuvo en su momento. ujú. Y algo que nunca entendí, mi estimado Rulas, que a lo mejor tú me podrás explicar, ¿por qué el hombre era nuclear y por qué la mujer era No tengo ni biónica? la más mínima idea. O sea, porque Sí, si sí. ambos tenían características similares, Ajá. o sea, ¿por qué uno era nuclear y por qué el otro era No tengo biónico? idea. ¿No? Sí, tienes toda la razón. Que bueno, sí, en inglés sí respetaron la traducción, ¿no? La mujer biónica, The Bionic Woman, pero el hombre, pues era el hombre de los 6 millones de dólares, ¿no? Que Ujú. se hacía referencia que fue lo que les costó la operación para dejarlo como lo dejaron. Ajá. Que si 6 millones de dólares en nuestro tiempo actual es una mega fortuna, imagínate a mediados de los 70, ¿no? Sí, es Era muchísimo dinero. todo el dinero del mundo. Oye, y para cerrar con este conteo, bueno, casi para cerrar, mi estimado, otra mujer maravillosa, que seguramente también te llamaba mucho la atención, estamos hablando de Linda Carter, que era ni más ni menos que la Mujer Maravilla, que para mí sigue siendo, pues no solamente la primera y la original, sino para mí ella es la Mujer Maravilla. Sí, guapísima. Muy, muy guapa. Uno de los rostros más hermosos de la televisión. Y bueno, una serie también muy, muy exitosa. Y que no sé si compartas conmigo este, este comentario tan fuera tal vez del lugar, Alex. Pero a mí particularmente de niño me llamaba mucho la atención, y no desde el punto de vista morboso como pudieras llegarlo a pensar. Me agradaba mucho su short de estrellas. No sé por qué me llamaba mucho la atención, como que decía, si yo encontrara un short de estrellas también me lo pondría. Pero era exclusivamente como que algo que yo no veía en las ropas de los demás, ¿sabes? Entonces como que siempre que la veía ella decía, me, me encantaría tener un short de estrellas como el de ella. Sí, y además porque no era un short, digamos, escandaloso ni nada por Ajá, el no, no, estilo, no, ¿no? ajá, Era un short completamente, normal, muy cuidado. pero pues era tanta la personalidad y la belleza de Linda Sí. Carter que pues te llamaba muchísimo la atención, ¿no? Que ella interpreta ahí al personaje de Diana Prince, que es, una princesa amazónica que tiene estos superpoderes y lucha por la justicia y la verdad, que con su lazo, ¿no? Era lo que te iba a Con su decir. lazo de la verdad, Si era así de amárrame. ¿no? No, 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 Y no le hagas. luego los brazaletes con los Ajá, que ajá. detenía todas las balas. Sí, sí, sí. No, una excelente serie. Insisto, queda muy en claro que antes este tipo de cosas que hoy a mí ya me resultan muy, muy extrañas, eran divertidísimas para nosotros, Alex. Pensar hoy en un lazo de la verdad, pues es un absurdo, ¿no? Pero en aquel momento nos parecía fascinante. Sí. Y otra cosa interesante, ¿sabes tú a quién se le ocurrió cómo hacer la transición de la Diana normal a la Mujer Maravilla? No, no. Porque si recuerdas cómo Sí, era, sí, ¿no? sí, claro. O Ujú. sea, de repente ella extendía sus Ajá. brazos, empezaba a girar, Ajá. había un efecto así como de luz y de repente ya traía su uniforme de superheroína de la Mujer Maravilla. Ajá. Pues resulta que no llevan cómo hacerlo. Obviamente no había la tecnología que hay ahora para hacer estos efectos especiales y como Linda Carter era cantante, bailarina, Ujú. pues a ella se le ocurrió y de repente le dijeron, no, ¿cómo? Y dice, pues no se va a ver igual el efecto, pero pues lo hacía tan bien porque pues digo, cantante y bailarina, que de repente se quedó. Y eso te habla también de el ingenio y de cómo se hacía la magia, ¿no? Y de que, bueno, ahora ya todo es más fácil porque existe la inteligencia artificial, porque existe la tecnología para hacer un montón de efectos, pero en ese tiempo te las tenías que Sí, ingeniar, te ¿no? las tenías que ingeniar. Y bueno, no sé si viste la película de Gal Gadot. Sí, sí, sí la vi. Porque ahí Linda Carter hizo un cameo, Así ¿no? es, Ahí ajá. aparece en la Ajá, película ajá. de la Mujer Maravilla
Es 1984, correcto. lo cual me pareció maravilloso. Ajá. Y como que fue ahí el encuentro y como que Linda Carter dijo, sí me gustó que fueras tú quien me sustituyera, ¿no? Es que como no. Sí, definitivamente. Dos mujeres muy distintas, pero pues Pero bueno, sí, guapísimas las dos son ambas. las Mujer Maravilla. Claro. Oye, y para cerrar ahora sí con este conteo, ¿Cómo mi que cerrar? estimado, Nos faltan muchas series. pues sí, pero ¿Dónde está la pues, isla de Gilligan? por ¿Dónde está ejemplo, Kit, el auto increíble? sí, nos faltan muchos. Ok. Pero bueno, este programa, yo creo que si lo viste, ¿no? Estamos hablando del hombre increíble que tuvo un éxito formidable. Estamos hablando de ahí de las aventuras del doctor Bruce Banner, que por un accidente en su laboratorio, de repente cuando se enoja, se transforma en este hombre verde, que ya cuando se tranquiliza, pues se vuelve a convertir en el doctor Bruce Banner, ¿no? Sí. Era un niño y me causaba mucho horror esta transformación. Sí. Sí, sí, sí. O Cuando se sea, le empezaba a romper la camisa, ajá, los pantalones, cómo se rompían los zapatos. mis hermanos eran obviamente 6 y 8 años más grandes que yo, pues eran malévolos, ¿no? Y vamos a ver esto, no, no va a pasar ahora, vas a ver que no va a pasar, ¿no? Ellos disfrutaban mucho ver mi reacción, pues, cuando yo veía que se empezaba a enojar y yo era así de, no manches, y así, no, mira, no va a pasar. No, yo salía corriendo, definitivamente. O sea que es una serie que vi, pero no vi, ¿me explico? O sea, pues ahí estaba, con tal de convivir con mis hermanos y sentirme aceptado, pues claro que trataba de estar ahí, pero en cuanto ocurría la escena, amigo, yo salía disparado. Pero no regresabas. No, no regresaba por nada del mundo. Pero sí, ya cuando tenías el aviso de que al doctor Bruce Banner se le ponían los ojos Nah, raros y que empezaba la transformación, pues ahí ajá. hubiera salido corriendo, ¿no? No, pues eso era lo que intentaba, pero ellos no me dejaban así, no, mira, ahorita no se va a enojar, y zas, ¿no? Entonces para mí era definitivamente así como que, wow, no sé si recuerdas que hacía una parodia en La Carabina de Ambrosio, Sí, por supuesto. también, o sea, ¿No lo podías ver? hasta en la parodia me causaba un pánico como no tienes una idea, amigo, así, pero fatal, Increíble. sí, Con totalmente. razón, ahorita que empezamos te quedaste como medio mudo y dije, Sí, por eso ¿qué dije, le está mejor hablemos pasando? de la isla de ¿Qué le Gilligan. está pasando al Rulag, no? Sí, no. Pero pues también fue una serie Sí, que llamó claro, mucho la por atención. supuesto. Mis Al hermanos no se la perdían por Bill nada. Bixby, ¿no? Que pasó a la historia, que ya falleció, como el doctor David Bruce Banner, Lou Ferrigno como Hulk. Fíjate que por ahí se dice que también quien audicionó para este papel fue Arnold Schwarzenegger y Ok. que sin embargo Lou Ferrigno se quedó con el personaje porque tenía más masa muscular. Ah, vaya. Sí, ¿no? Y que estaban Ok. utilizando eso porque ya ves que el Hulk del cómic es Sí, por totalmente supuesto. enorme, musculoso, y eso fue lo que le dio pues el papel a Lou Ferrigno. Tuvo mucho éxito, 5 temporadas, con un total de 82 episodios, y después de que se terminó la serie en la televisión, se produjeron 3 películas para la televisión Ujú. que continuaron con la historia, que pues ya no tuvieron así como que Éxito. tanto éxito. Y pues bueno, un dato que también tiene esta serie es que siempre terminaba de la misma manera, ¿no? O sea, el Nunca lo doctor, terminé. bueno, la serie terminaba siempre con el doctor Bruce Banner, con su mochila y su chamarra, caminando y pidiendo ride, porque siempre iba huyendo de sí mismo, ¿no? Ok. Y por más que trataba de encontrar la cura Órale. para deshacerse de este hombre verde, pues no lo lograba, ¿no? Y de hecho, él se la pasaba huyendo porque había un periodista que siempre lo estaba siguiendo, ¿no? Y porque decía, es que es él, y tengo que demostrar que este es el tipo que se transforma, ¿no? En el monstruo. Y pues nunca lo lograba, ¿no? Entonces siempre estaba huyendo y siempre estaba en lugares distintos y no se podía establecer y era como parte de la tragedia del personaje, ¿no? Wow, qué interesante. Definitivamente, hoy me has dado un motivo más para buscar esta serie e intentar verla. Sí, a lo mejor te curas, ¿no? De esa Sí, fobia que pero tienes. no es una fobia, ya hoy lo podría ver, ¿no? Pero sí recuerdo que era para mí así lo peor que me puedes hacer, Alejandro.
Neta. Oye, y bueno, pues ya después de Lou Ferrigno y ahora en las películas nuevas de superhéroes, Ajá. pues ya no existe el Hulk como lo conocíamos, No, porque pues ahora ya es creado con la magia de la tecnología, claro. ¿no? Y como que, no sé, al menos para la gente de mi generación, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo, obviamente, pues lo interesante era esa transformación que era muy realista, siendo muy honestos, o sea, sí, uh, si ustedes ven un capítulo, si yo mismo viera un capítulo, estoy seguro que diría Raúl, ¿a poco eso te asustaba? Pero queda muy en claro que creo que los efectos especiales nos han llevado a tener muy en claro que ya no es algo posible, ¿sabes? Como que este tipo de personajes, al ver un cambio, digamos, real, posible, era algo que mantenía como viva el interés. Pero ya cuando ves que es totalmente creado, diseñado como tal, como que al menos para mí sí pierde mucho la magia, amigo. Sí, así es, coincido totalmente, mi estimado Rulas. Y bueno, pues hemos terminado el conteo de estas series, mi estimado. Vámonos. Pues vámonos. Muchísimas gracias amigos por habernos acompañado. Ojalá que hayan recordado con nosotros todas estas series que en su momento causaron furor, llamaron la atención y ya forman parte de la cultura colectiva. Pásenla bien, seguimos en comunicación. Recuerden porque la vida y el show tienen que seguir. Sí, tendrán que seguir. Bye.